Saludos para todos. Nuestra presentación se titula El paradigma de la complejidad como eje epistemológico del problema de investigación. Este trabajo ha sido elaborado por Vilma Luz Benítez Salgado y Sonia Luz Solar Fuentes en el marco del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Hoy queremos compartir con ustedes una reflexión en torno al pensamiento complejo en la investigación doctoral. Nuestro propósito es mostrar cómo este paradigma, desarrollado principalmente por Edgar Morin, nos permite comprender mejor la realidad educativa y al mismo tiempo orientar nuestras propias investigaciones. Partimos de la idea de que los problemas educativos no pueden explicarse desde una ideología lineal ni reduccionista. Al contrario, necesitan una mirada integradora que vincule lo social, lo pedagógico, lo ético y lo humano. Morin propone tres principios esenciales que transforman nuestra manera de comprender los fenómenos educativos. El principio de la recursividad. Este principio rompe con la visión tradicional causa-efecto. En la educación, los efectos se convierten en nuevas causas. Por ejemplo, la práctica del docente influye en los estudiantes, pero al mismo tiempo las respuestas de los estudiantes retroalimentan y transforman la práctica docente. De esta manera entendemos los procesos educativos como sistemas vivos que regeneran continuamente. El principio dialógico. Aquí Morin nos invita a reconocer que los contrarios no se eliminan, sino que coexisten y se complementan. En el aula conviven el orden y el desorden, la certeza y la incertidumbre. Lejos de ser un problema, esta tensión es precisamente lo que genera la innovación, la creatividad y los aprendizajes emergentes. Por su parte, el principio hologramático nos recuerda que cada parte contiene algo del todo y que el todo está presente en cada parte. En el campo educativo, cada práctica pedagógica refleja la totalidad del sistema. Por ejemplo, en una clase concreta podemos identificar los valores, las tensiones y las dinámicas de la institución y en un nivel más amplio de la sociedad. Estos tres principios nos permiten asumir la educación como un proceso complejo, abierto y en permanente transformación. La dimensión social de la complejidad nos permite entender que la sociedad no es algo fijo ni estático, sino un entramado dinámico en constante cambio. Está marcada por la diversidad, el conflicto y la incertidumbre. Las interacciones humanas producen la realidad social y por eso es imposible comprenderla con visiones simplistas o reduccionistas. En este contexto, la educación debe entenderse también como un proceso abierto y relacional. No se limita a transmitir contenido, sino que se sitúa en un contexto social, cultural y político. Implica integrar la razón con la emoción, el conocimiento con la ética, la teoría con la experiencia. Supone reconocer al estudiante como un ser integral, no solo como un receptor de información. Esto plantea grandes desafíos. Necesitamos superar la lógica lineal de la enseñanza. Debemos promover pensamiento crítico y autonomía, y además apostar por la construcción colectiva de conocimiento. La educación desde la perspectiva del pensamiento complejo es un camino de formación humana, de diálogo permanente, de transformación social. Transdisciplinariedad religando saberes. La complejidad nos lleva a trascender las fronteras disciplinarias. No se trata únicamente de sumar pedagogía, psicología, sociología, filosofía o política, sino de articular estos saberes de manera creativa en torno a los problemas reales de la educación. La transdisciplinariedad nos invita a religar conocimientos científicos, éticos y culturales para comprender así la realidad educativa en toda su riqueza. En otras palabras, frente a un problema educativo no basta una sola mirada. Necesitamos múltiples perspectivas, trabajando así de una manera integrada. En cuanto a mi proceso de investigación, este se centra en las prácticas pedagógicas interdisciplinares y su relación con el desarrollo del pensamiento crítico en la educación media. El trabajo se plantea en tres direcciones. Primero, comprender la expresión del pensamiento crítico.
¿Cómo se manifiestan las prácticas pedagógicas interdisciplinares que los docentes aplican en el aula? Segundo, generar un constructo teórico a partir de la experiencia de los docentes. Buscamos construir un marco teórico situado que no sea impuesto desde afuera, sino que emerja de la práctica real. Y tercero, transformar la práctica educativa. El fin último es aportar a la transformación del proceso formativo en el nivel media, fortaleciendo la capacidad crítica de los estudiantes. En este proceso reconocemos el valor de la experiencia docente como fuente genuina de conocimiento. La voz del maestro no solo transmite prácticas, también nos permite comprender la complejidad de la formación. El método elegido es la teoría fundamentada porque nos permite construir conocimiento desde lo emergente, lo contextual y lo situado. En lo que respecta a mi investigación, busca diseñar una teoría pedagógica para proyectos educativos interdisciplinares en el contexto rural. Partimos del análisis curricular y de los fundamentos que surgen en la práctica. Buscamos develar teorías sustantivas que emerjan directamente de la experiencia de las escuelas rurales. Y finalmente, aspiramos a consolidar una teoría formal que dialogue con la práctica real de todos estos contextos en los que se desenvuelven los estudiantes. La escuela rural es concebida aquí como un sistema vivo, diverso, situado y profundamente conectado con su entorno. Esto exige enfoques pedagógicos flexibles, críticos y contextuales. Aquí no se trata de imponer un modelo, sino de reconocer la riqueza y la diversidad del entorno rural como una fuente de aprendizaje e innovación pedagógica. Nuestra apuesta epistemológica es clara: religar pedagogía, currículo, sociología, epistemología y política educativa desde la práctica docente rural. En palabras simples, sistematizar la práctica docente también es construir teoría desde la complejidad. Para cerrar, queremos recordar las palabras de Edgar Morin. La educación debe enseñar a vivir, a enfrentar la incertidumbre, a comprender la condición humana, a pensar de manera compleja. Sin duda, Edgar Morin nos invita a que la educación no debe limitarse a formar profesionales competentes, sino seres humanos íntegros, críticos y conscientes, capaces de vivir con sentido, enfrentar la incertidumbre, comprenderse a sí mismo y a los demás y pensar de manera compleja para transformar el mundo. Finalmente, presentamos las referencias bibliográficas que sustentan este trabajo, entre ellas los aportes de Edgar Morin, Basarat Nicolescu y otros autores que fundamentan la relación entre complejidad, transdisciplinariedad y educación. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao.